Mm. Bueno, muy bien. Continuamos con el taller sobre Antiedipo. Bueno, ahí estamos con Hilda. Hilda, no Sí, que los compas hoy avisaron que no podían, los demás. ujú. No, sí, te comentaba que estuve haciendo como un repaso de corrido, Ujú. volví a leer lo de la síntesis conectiva Sí, y me quedé así como un rato tratando de, de pensar cómo ellos van moviéndose del Edipo, ¿no? Eh, no pensando digamos, eh, a ver, para entender como por qué esta oposición a Edipo dentro de lo que ellos proponen. Porque ajá. yo creo que cogen Edipo como un modo de decir, esto es una forma de organización, pero que no es, digamos, ¿cómo podría ponerlo? Como lo natural, sino que es una manera como se ha ido organizando No sabría eh, decirte si el término es natural. natural. Sí, ujú, sí, Porque por eso bueno, te decía viste que que ellos hacen ahí todo un tema de trabajo entre, digamos, natural como por obvio, no. O como un proceso espontáneo o algo así. Seguro que ujú, no. Después, bueno, ellos cuestionan mucho el dualismo, naturaleza, cultura, por ejemplo, ¿no? ujú. Este, Claro, eh, por eso no es el término Dado que ellos mejor, Deleuze y Guattari son autores de lo difuso, por decirlo de un modo, siempre los conceptos y las cosas que ellos traen son para pensar en difusión, ¿no? No son ideas claras y distintas, sino que son como, como dice Deleuze en algún texto, ¿no? Conceptos rigurosos pero inexactos, en el sentido ese de lo difuso justamente, ¿no? Porque están mezclados con otras cosas siempre. Entonces, es como imposible, por ejemplo, separar naturaleza y cultura. De ¿no? hecho, en cierto modo, hasta podríamos decir, bueno, en definitiva todo es naturaleza, porque si también de la naturaleza humana surge la cultura, ¿no? Y la civilización y todo lo que construye el ser humano, bueno, también es parte de. O sea, esa escisión, esa frontera, ¿no? Que algunos hasta delimitan muy claramente, bueno, para estos autores no sería nada claro, ¿no? Es más, hasta sería muy cuestionable el pensar en dichos términos. Después, en lo que decís con respecto a Edipo, ellos acá lo que están intentando señalar, mostrar, es que para ellos Edipo no es una producción del inconsciente, Ujú, es como ujú, una producción de la realidad, sí, pero más desde un plano de lo impuesto, de lo molar, pero no de lo molecular y de lo inconsciente, ¿sí? ujú. Vienen más Digamos, por ahí. Sí. no sería un invariante, por decirlo. No es algo que... ¿Por qué? Porque en algún momento yo estaba haciendo como una conexión con Freud, ¿no? Que plantea como si digamos, la prohibición al incesto, ¿no? Y lo otro que sería no ocupar el lugar del padre, digamos, ¿no? Se diera en todo tipo de sociedades. Eh, pero eso sería como algo que no varía, que podría ser, digamos, pero lo que yo estoy entendiendo que no es así, que no hay, digamos no es que existe por fuera de estas relaciones, digamos, que se establecen entre cada uno de los elementos. No sé si me estoy dejando entender. Si esa forma como, digamos, esta puesta en relación no es que preexiste, sino que en este modo de relacionar es que va a surgir la forma como cada elemento se va a ir como produciendo o constituyendo. A ver, em, a ver si entiendo bien. Para ellos,
Edipo, como lo trae el psicoanálisis desde Ujú, Freud en adelante, incluso con estas variantes, ¿no? Del Edipo más freudiano que los lacanianos suelen llamar más imaginario, también ujú. podríamos decir el kleiniano, y el Edipo estructural, más simbólico. Para ellos, esa forma de mirar la cuestión de lo que pasa con los padres eh, es una invención de la conciencia, ¿sí? Y de una conciencia, bueno, en este caso hasta disciplinar, ¿no? Y que se amolda bastante bien para ellos a lo que ya venía con la cultura más de corte burguesa, si se quiere, ¿no? Este, eh, donde hay como desde un cerramiento hasta como una explicación logística de lo que pasa con los seres Un humanos a través de una segundo, explicación más familiar. sí. ¿Cómo me decía Ah, Silvia? sí, un segundito, Alfredo. Me está entrando una llamada de una hermana y de repente es urgente porque Dale, ¿querés sabe que que estoy trabajando y cortamos un poquito? Dale, cortamos. Corto de grabar si querés, dale. que me querían comunicar. Bien, mejor. Ujú. No me acuerdo ahora bien en qué habíamos quedado, pero Estábamos pensando si el Edipo en que no es universal, digamos, no, ¿no? no, no es Ujú, universal. Para estos autores no es universal, obviamente, ¿no? Es un modo ujú, más, ¿tá? de generación de un modo cultural. ¿Sí? ujú, Así como ha habido otros modos de organización de la cultura, de los seres humanos, de lo social, de las familias, incluso hasta no es el único modo de lo familiar, ¿no? De ujú, hecho, la familia más nuclear, papá, mamá, hijos, es una aparición más de entre fines siglo XIX e inicios del XX, ¿no? Mismo Freud es hasta un ejemplo de ese cambio, por decirlo de un modo. Freud mismo se crió en una familia amplia, ¿no? Donde habían abuelos, padres, tíos, conviviendo en esas grandes familias, ¿no? Hasta Freud mismo llega a decir que en cierto modo tuvo más Edipo con el abuelo que con el padre, por ejemplo, ¿no? No, perdón, no era con el abuelo, con un tío, más que con el padre, porque el padre era más visto como un abuelo, si se quiere, en el vínculo, ¿no? Es de por ahí las cosas que recuerdo, por ejemplo, de Freud, si no me equivoco, hasta Deleuze y Guattari, un poco lo traen. Pero anteriormente todavía, los modos familiarísticos eran muy, muy grupales, muy comunitarios, ¿no? O sea, si vamos viendo el modo de vida de los seres humanos, ha habido muchísimos modos de organizaciones nucleares dentro de las diferentes culturas de vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, esta podemos decir que es una más la familia nuclear. Ahora, el se entiende a Edipo también tiene otras características propias que eh, hacen en la teorización que configura el psicoanálisis que la libido en sí de los seres humanos, ¿sí? Y toda su sexualidad y su personalidad y su configuración psíquica general, toda se genera con los padres, ¿ah? Y toda está determinada por los padres, ¿sí? Y los padres hasta pensadas como figuras globales, totales, ¿no? Entonces, todo eso es lo que van a cuestionar del Guattari, señalando que en sí la libido lo que hace es catequizar, libidinizar todo el campo, no solo los padres, sino todo el campo social, todo el campo cosmológico, social histórico, etcétera, etcétera, ¿no? No solo a los padres. Los padres son unas partes más de esto. Es más, como vemos, también ellos cuestionan
la concepción de que eh, lo inconsciente visualice personas globales. Eso es un tema de la conciencia, pero no del inconsciente. Para el inconsciente lo que hay siempre son objetos parciales, ¿no? La maquinación deseante, digamos, ¿no? Las máquinas deseantes son básicamente eso, ¿no? Objetos parciales que van teniendo cortes, flujos, cortes de flujo, ¿no? Se basa para ellos en eso el inconsciente, este inconsciente maquínico, digamos, ¿no? Como señala Guattari después en un libro poco después del Antiedipo, en solitario. Este, entonces, para ellos, los flujos de estos objetos parciales o máquinas deseantes se, eh, se mueven como en esta órbita, digamos, de lo que ellos, viste, llaman el cuerpo sin órganos, ¿no? Todo esto que hemos visto sobre el cuerpo sin órganos. En esa dimensión es que se mueve para ellos la cosa en el inconsciente, ¿sí? Entonces, el llegar a la conclusión de personas globales, ¿no? Papá, mamá, hijo, etcétera, cualquier concepto global, molar, es una fabricación ya consciente y no es de lo inconsciente. Por eso es que no aparecen estas frases como, bueno, han puesto padres al inconsciente, por ejemplo, dicen, ¿no? Decía Guattari, ¿no? Y esto de entender que los padres, ¿no? Eh, hay que comprenderlos dentro del agenciamiento en sí mismo y como unas partes más que generan posibilidades e imposibilidades, ¿no? Que es lo que logran generar, componer, descomponer, producir, reproducir, antiproducir, o sea, tienen esas funciones. Están en esas síntesis también, en estas funciones, pero desde este marco, desde el marco de, eh, en esa lógica maquínica de corte, flujo de los objetos parciales, ¿sí? Entonces, nosotros desde el yo vamos a verlos, nosotros nos veremos como nosotros, personas globales, papá, mamá y otras personas, como nos vemos, te veo a ti, te veo a mí, bueno, como personas totales. El inconsciente no, eso es desigualdad. El inconsciente nunca ve eso. Ve parcialidades, cortes, flujos, pensamientos, pero no hay totalizaciones, no hay globalización. Eso es un problema de la conciencia. Entonces, la teoría de Freud, de que Edipo es un producto de lo inconsciente, incluso hasta la teoría de que es universal, de que viene genéticamente dado en buena parte, como fantasía hereditaria, etcétera, 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 Deleuze y Guattari lo niegan, ¿no? Van hacia otra concepción de lo inconsciente, ¿sí? Y dicen que todo eso es una fabricación, ¿sí? De hecho, vamos viendo que hasta eh, el hecho de la nominación, por ejemplo, de la cuestión de verse uno en un rol o uno en una identidad, es algo muy, desde lo inconsciente, muy mutable, ¿sí? Eh, Nosotros, yoicamente, podemos sentirnos, vernos, componernos desde un lugar y eso no, ya de por sí eso no significa que ese lugar sea inmóvil, ¿verdad? El ser humano en su vida, su desarrollo social y demás, va teniendo también movimientos, cambios, diferentes modos de moverse. Esos cambios tienen que ver con esta maquínica, con este inconsciente maquínico, ¿sí? Y eso va generando en la conciencia a posteriori cambios. ¿Tá? Y ahí es que podemos desde mutar a nuestra identidad sexual, mutar en otras lógicas hasta de pensamiento, de ideologías, etcétera, ¿sí? Eh, ese tipo de mutaciones se van dando en esos agenciamientos también, ¿no? Y en cómo se va procesando todo eso en esta fábrica inconsciente, o el inconsciente pensado como ellos lo piensan, como una fábrica. Este, y, em, y bueno, desde esta lógica que hay que pensar más las cosas, ¿no? Incluso ellos, viste que toman muchísimo lo que pasa
en la esquizofrenia, en la locura, ¿no? Por algo es un poco el esquizoanálisis, es también un modo de, como Derecho y Guattari han dicho varias veces, de eh, pensar el inconsciente más como un modo esquizofrénico de producción, ¿sí? Más que el modelo del neurótico, buscar el modelo en el esquizofrénico, dicen ellos, ¿no? En la psicosis. Este, bueno, por ejemplo, ¿no? Esto que traen acá por estas páginas de que el psicótico, por ejemplo, puede estar pensando en un rato que es el papá, y luego que es el hijo, luego que es la mamá, y luego que es el marido, y luego que es la esposa, ¿ah? Lo cual no significa que no entienda de qué se trata, dice Nancy Bastari. Es como que entienden de qué se trata, pero el nivel de desplazamiento de esa logística, ¿sí? Es mucho más, ¿no? No está neurotizado, entonces es más maleable, puede cambiar y mutar más y desplazarse más en esos polos, como dicen ellos, ¿no? ¿No? Se desplaza más rápido en esas cosas, ¿no? Y de forma, obviamente, ¿no? Muy este, eh, eh, loca y con poca captura y atadura en, en lo que, por ejemplo, a nosotros nos ata más a la realidad, digamos, ¿no? O por lo menos a cierto modo de ver la realidad, ¿no? La realidad más neurótica, por decirlo de una manera, ¿no? Este, pero esta logística es la que se da en sí en los procesos inconscientes, ¿no? Por nuestro yo, por nuestra conciencia y todos estos fenómenos, es que eso a nosotros no nos golpea tan fuerte, ¿sí? No es que no tenemos esa percepción como si la tiene el esquizofrénico en muchos momentos, ¿no? Sobre todo en sus crisis, en sus momentos de delirios y demás, ¿no? Ahora justo me encachilé bastante con Nijinsky, ¿viste? El bailarín ruso. Hasta vi que estaba el libro acá en la vuelta, como no lo encontré, al final terminé comprando. Y a ver No, si lo empiezo a leer los cuadernos este de bailarín, Nijinsky. ¿no? Que hace un brote esquizofrénico, ¿no? Parece que sí, Eh, parece que tuvo bastante locura, más que un brote fue. Parece que tuvo incluso un existir por mucho tiempo. Y creo que incluso él seguía haciendo su arte igual. Porque él escribió esos cuadernos mucho tiempo. Y en esos cuadernos es donde plasma su locura, ¿no? O Ujú. esta cuestión más desquicia, si se quiere, ¿no? Lo cual sería aún mucho más interesante, ¿no? Sí, aparte vi que la edición al menos que llegó acá, que debe ser la misma que circula en Argentina, yo creo que es hasta Argentina, la editorial. Este, hay un epílogo que le hace Mari Bardet, que es una filósofa y bailarina franco-argentina, que es muy deleuziana, ella también, y bueno, o sea, no solo, pero trabaja mucho con Deleuze, también con Bersón y otros. Ha escrito varios libros traducidos, por Cactus, sobre todo. Pensar con mover, deshacer el rostro, ¿no? Tiene toda una lógica ella de trabajo con el cuerpo, el movimiento y el pensamiento a la vez, ¿no? Que está muy interesante. Y le hace un epílogo justo, ¿no? Un bailarín también, ¿no? Este, ahí lo tiene trabajado ella. Este, así que bueno, después les cuento de Nijinsky, que lo único que Sí, había podido interesante. conseguir ahí por internet es Ujú, esos tramos que son extractos de ese libro, que hace ahí ujú, un autor en esa nota de internet. ujú. Yo rescaté algo de ahí que sobre cuando piensa en lo conectivo y de este uso legítimo e ilegítimo y toma lo ilegítimo, dice de que ah, para poder comprenderlo mejor hay que ver las relaciones mutuas que hay entre las diferentes síntesis del inconsciente. ¿No? Y eso me pareció bien importante porque, digamos, esta tendencia que sentía que primero era una cosa, después otra, ¿no? Lo Claro, es colectivo, que lo es así, intuitivo. ¿viste?
esto que Claro, uno va pensando en habíamos eso, visto ¿no? de que ellos dicen, no, está todo a la vez, es todo mezclado, es todo. Esta cuestión de lo difuso justamente en esto, ¿no? Ellos hacen un análisis, pero esto se da todo a la vez, ¿sí? Marcan un Ujú. orden analítico lógico de prioridad, de ver, bueno, lo primero, lo segundo, lo tercero, pero en sí no es un orden real, ¿sí? Sino solo lógico analítico para poder dar cuenta a ellos del funcionamiento de este inconsciente con sus síntesis que aparecen todas juntas, ¿no? Es así. De alguna Es como los manera, mecanismos de defensa, ¿no? Freud, por ejemplo, ¿no? Freud también analiza ciertas partes, pero hay muchas que están, ¿no? Hay combinaciones de muchos mecanismos de defensa, a veces en un simple acto, ¿no? O en un sueño, o en un pedazo o escena de un sueño, por ejemplo. claro, y eso me permitió entender un poco mejor que la manera como se va a ir registrando, de alguna manera va moldeando, digamos, cómo vamos viendo las cosas, ese tipo de conexiones, como que le da una forma determinada al deseo, de acuerdo a cómo se registra, ¿no? Y que Edipo sería una forma entre otras, de la manera como se ha registrado, digamos. Claro, pero ilegítimo. Ilegítimo, claro que sí, Ilegítimo. ilegítimo. Por eso cuando hablan de la disyuntiva, Ujú, ¿no? Señalan esto mucho, ¿no? ujú, Que el modo de entender el psicoanálisis a Edipo es un modo ilegítimo de entender ujú. la síntesis de registro, ¿no? ¿Cae registro? Sí, está claro. ¿Cae papá, Ujú, mamá, todo claro, eso? Sí, sí, está claro. exacto. No es que no Pero, esté de Edipo, ¿cuál- está, pero eh, en condiciones determinadas. O sea, no es que no esté de Edipo, está, dicen ellos, ¿no? Pero en este uso ilegítimo. eh, ¿Mm? claro, o sea, del modo que se entiende Edipo no está, por decirlo de un modo, para ellos, ¿sí? Este, eh, toda esta cuestión de, eh, a ver, para ellos es como más complejo, ¿no? Estas cuestiones de series de movimientos hacia, así como lo plantea al menos, por ejemplo, Freud, ¿no? Libidinal hacia en el niño, hacia la madre, con el padre castrador, etcétera, etcétera. En realidad son, eh, en concreto, serían más una serialización de movimientos eh, maquínicos, por decirlo en los términos de ellos, donde hay flujos afectivos y flujos de límites. ¿Ah? Flujos que posibilitan, apegan, atraen, hay ¿no? Continentación, amor, alimentación, el maternaje, bueno, todas esas funciones, junto con el límite, el no, esto por acá sí, esto por acá no, esto no lo puedes hacer, esto sí, sí lo puedes hacer. Este, en- pero en sí mismo va por ahí más el proceso de objeto parcial, corte flujo que se da, ¿sí? Para ellos, toda esta cuestión de em, el procesamiento edípico, el sepultamiento, la castración como tal, em, hasta, hasta el tema del nombre del padre y la metáfora paterna, son más inventos, señalan ellos. ¿Ah? Teorizaciones, que podrán respetar o no, pero para ellos no va por ahí la cosa. Sí, para ellos no va por ahí la cosa. Incluso los padres son como también transmisores de todo lo que está sucediendo. En todo esto que hacen también en función de los flujos sociales, culturales, etcétera. Son una cadena más en esa mega máquina, ¿sí? Ujú, Por decirlo de un modo, o agenciamientos sociales. Están ahí permanentemente enganchados y por ende enganchando también al niño, el niño, niña en
en la maquinación de su desarrollo, ¿sí? Entonces, em, esta cuestión, ¿no? Tan eh, interpretadora en el psicoanálisis, de que todo esto queda bajo un registro que tendrá que ver o no con el enamoramiento del padre o de la madre, o etcétera, que haya tenido, queda en sí muy. No digo que no existan ocasiones y que haya registros a veces de esas de cuestiones que pueden ser muy, a veces fuertes porque aparecen, ¿no? Pero la universalización de todo eso es el problema, ¿sí? De hecho, por ejemplo, la investigación que hace Michel Onfray va en ese sentido, ¿no? Para Michel Onfray, lo que hace Freud es eh, algo que capaz que era muy válido en buena parte, por lo que se sabe, para él y su vida. Pero el problema con Freud era la universalización de todo eso. ¿Ah? Que probablemente se hayan dado muchas cosas en su propia historia y vida de esa forma, pero no necesariamente eso hay que universalizarlo, ¿no? Eh, de hecho, es el problema que también tenía Freud por su espíritu científico positivista también, ¿no? Creo que hay un afán en ello. Por ejemplo, cuando él abandona la teoría, eh, como es cuando tenía la teoría cuando construye la teoría de la seducción, ¿no? Cuando dice ya no le creo más a mis histéricas, Pero, ¿no? Cuando ujú. tenían toda, ¿no? Los relatos de abusos y demás sexuales que aparecían en las historias de muchas de sus pacientes, Freud después termina deduciendo que no podía ser, que tantos abusos, que no, entonces lo termina marcando como fantasía, la fantasía de seducción. Eh, y mucha gente que se ha puesto a estudiar el tema hoy día, ya de hace un tiempo, señalan que Freud ahí también se equivocó, que muchas de las pacientes que le contaban lo que le contaban, muchas, era cierto, o sea, habían padecido abusos. No era, me engañaron, como decía Freud, me Claro mintieron, era una que cosa Feren, fantasiosa. Capaz que que algunas Feren- sí, pero no todas. sí, A ver, pero eso Feren pasa hasta sí, hoy día. Pasa hasta sí, hoy claro que día. Y sí. es una de las claves para creerle o no a alguien si fue abusado o no en su infancia. Y hay, y es a veces que hay que hacer un trabajo muy fino, porque a veces puede ser cierto, a veces hay fantasía y queda en la fantasía, pero muchas veces también es real y ocurrió. O sea, Claro, ¿qué es lo que Ferenczi plantea en esto, en Confusión de Lenguas, que dice, bueno, de que no lo dejaron presentar el trabajo y después creo que Jones lo publica después, donde él un poco rescata este tema que las personas que dicen sufrir un abuso, ¿no? No, no tiene que ver con la fantasía de la realidad psíquica, ¿no? Sino que en la mayoría de casos sí han sufrido abuso, ¿no? sí, 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 Mm, eso fue bastante demostrado porque aparte también hasta era una marca de época. ¿No? Sí, a ver, hoy día, siglo XXI, todavía siguen sucediendo abusos en la familia. Y uno no puede imaginar lo que sería eso entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, con el patriarcalismo que había, con el poder que tenían los hombres sobre las mujeres y los niños. Era brutal, ni comparación tiene con el hoy. Imaginémonos simplemente eso, ¿no? La mujer y los niños no tenían derechos en esa época, era así. ¿No? Recién estaba ahí de a poquito dándole algo de poder a la mujer y el derecho a la mujer. A ver, ya, pero hay ni dos cosas. votaban las mujeres. El primer país donde votó
votaron las mujeres fue Uruguay en el mundo. Estamos hablando de ya la primera década de los 1900, la segunda, 1910, por ahí. Ujú. Uruguay, el primer país. Le sigue Francia y algún otro. Sí, Uruguay. Claro que no está. Uruguay tiene Ya, ese, no lo ese sabía. punto. Con el vallismo, ¿no? Viste que Valle fue como acá el gran Ahí me- progresista inicial de la vida del Uruguay. Bueno, buen dato, ¿no? Como para, voy a tratar de leerlo. Pues, sí, esto sí. de, Sí, sí, Uruguay yo en he eso fue muy comentado, avanzado. Y ahí va Valle, y Valle, que era un tipo muy abierto, le dio mucho lugar a las vallistas en esto, ¿no? También a las mujeres del Partido Colorado en aquel entonces. Sí, sí. mm, mm, yo he conectado con esto que traías, con el tema del abuso. Saben dos cosas, ¿no? En una parte habla que lo prohibido crea el incesto. Sí, desde ¿No? Freud. En el sentido de que, digamos, eh, claro, desde Freud, pero también pensaba que si desde ellos, esta manera de reprimir o de, vamos a decir, de estructurar o de ordenamiento, más bien al ser como artificial, por decir algo, rebasa por todas partes. Entonces, cualquier signo, digamos, de no aceptación de esto, da cuenta de lo artificial de esta situación. Entonces, se crea algo, se instala, pero como no es, digamos, eh, no tiene que ver con con la producción deseante, sino que se ha impuesto y se le ha como dirigido, en algún momento revienta por todos lados. No sé si me estoy dejando entender. Más o Eh, menos. A ver un poquito y no, más. lo que yo te decía, por ejemplo, la figura del incesto, ya, en Sí, la prohibición al incesto, sí. que quizás existen muchas culturas no bajo el signo de Edipo, Ujú. sino con otra lógica, Claro, ¿no es un cierto, modo de no? organización social. Sí, un modo de organización Porque social. hubo cultura donde se admitía. Y hasta en ciertos Claro, estratos sociales era admitido, aunque no en otros también. Hubo muchas culturas. claro, pero Ha sido, pensaba que ha sido cuando se da la... un tema básicamente muy, muy cultural. Ujú. Muchos incluso hasta lo combinan con una cuestión de supervivencia, de lo económico, o sea, de esta cuestión también de generar lazos con los otros. Exacto, de Esta abrir cuestión el como de plan. entregar, bueno, uno entrega al hijo, la hija, a otro de otra familia para unir, ¿se entiende? O sea, no Claro, necesariamente, no tiene, como indicaría Freud el psicoanálisis, nada que ver con una prohibición de no, para no acostarte con tu mamá o con tu papá. No, exacto. sino para generar unión con los otros, dentro de Ujú. la tribu o incluso con otras tribus o culturas o lo que sea. Claro. ¿No? Ha Eh, servido para eso el tema de, bueno, mi hija, mi hijo te lo doy para que se case con tu hijo y haya, ¿no? Eso ha ocurrido mucho en la intercambios, cultura conexiones. En ese humana. sentido está la prohibición al incesto para establecer intercambios con otros grupos. Eh, Claro, exacto, más que con un tema que tenga que ver con mamá o papá, sino es como un tema socioeconómico, ¿se entiende? ujú, Como un tema más de distribución de lo social y de los cuerpos en ese plano. ujú, claro, Y sí, ¿no? Seguramente también hasta lo religioso haya incidido en muchas de estas cuestiones, ¿no? Porque claro, ujú, uno, a ver, este, los que pudieron pecar fueron los primeros, ¿no? Por ujú, decirlo de un modo, pecar, ¿no? Porque bueno, había un hombre y una mujer, no había mucho lugar de donde, ¿no? Tomando en cuenta, ¿no? Los relatos bíblicos, ¿no? O relatos de otras religiones incluso. Pero bueno, como que al principio el desarrollo de lo social y de los humanos, y bueno, se dio entre seres de la misma familia, ¿no? No había otra. Después se fueron como discriminando. Lo cual en definitiva
podríamos decir que todos somos familia, en definitiva. Si desde lo humano Así, surgió ujú. de la misma cuestión, digamos, ¿no? Como dicen, bueno, todos los humanos surgimos de África y bueno, habrá sido de alguna familia o de algún grupete africano ahí, ¿no? En fin. Digamos, lo que podría estar más extendido sería la figura del incesto, pero en este sentido, de prohibir las relaciones, digamos, entre las familias más cercanas, ¿no? Eh, para promover un intercambio. Eh, lo Edipo sería más actual porque lo encierra ya dentro del triángulo, mamá, papá, hijo, más familiar, Exacto. ¿no? ¿No? Claro, Claro. claro. Incluso hasta el mito elegido, ¿no? Tanto Foucault como Deleuze y Guattari hasta le cuestionan mucho a Freud el mito elegido de Edipo y que se agarre de ahí hasta para darle nombre, ¿no? Cuando no siempre se señala, bueno, es porque el oráculo le dice al papá de Edipo que tu hijo te va a matar y se va a casar con tu esposa. Ujú, No puede ser, entonces a mi hijo hay que matarlo. Nace el hijo y manda a una persona para que lo mate, ¿no? Y lo tire al río o algo así. Y el tipo le perdona la vida, le da cosas, bebito, tan lindo, etcétera, y lo deja en una barca y lo larga a la suerte, ¿no? Y ahí lo recoge una familia y se cría con una familia de pobres ahí que, ¿no? Estaban en cierto lugar. Y bueno, después se da la vida de Edipo adulto y se cruza con el padre en un enfrentamiento y lo mata, ¿no? Y después, bueno, el tema de la Finge y se casa ujú, con la adivinanza logra no, matar a la esfinge o que desaparezca y se casa como era la promesa con la reina, pensar que era la madre. Pero no, tenemos un padre paranoico en principio, ¿no? Y Edipo que sabía que se estaba casando con su madre. O sea, ujú. hasta el mito es muy, Claro, ¿no? este, si bien es un mito tragicómico, pero es Claro que ellos como lo ponen, agarrarse de ese mito para esta prohibición del incesto y todo lo demás, ¿no? mm, ellos lo ponen un poco así, ¿no? Con la forma que ellos tienen muy característica. Edipo existe primero en la cabeza de un paranoide, ¿no? De un padre paranoide. Pone Sí, algo, sí, algo así, ¿no? paranoico. Sí, Burlándose un poco de, de esto, ¿no? Mm, y sí, mm. Pensaba que entonces, por lo que voy leyendo, la manera como se va organizando o, digamos, relacionando diferentes elementos, ¿no? Esta puesta en relación, esto, que ellos, digamos, la síntesis, esta puesta en relación de elementos, eh, la manera como se va a codificar va a crear una forma determinada. Podría crear otra, otro modo. sí, claro. Cierto. Sí, sí, Edipo sí. es un modo de organización. Podría haber muchos otros. Y eso Exacto. digamos, Y es un ¿no? modo hasta de organización, de represión, de modelización, ¿sí? Ujú, Sobre todo cuando lo volcamos en términos muy binarios, ¿no? Y también, ujú, incluso, hasta habría que verle los usos que se le están dando ahora, ¿no? Yo todavía no leí, me gustaría leerlo bien, al Edipo homosexual Edipo gay de Edipo gay. Reiter, a ver bien cómo es lo que él piensa ahí. Pero también esa cuestión, ¿no? De ya pensar en términos edípicos cómo se dan las diversidades sexuales, es todo un tema, ¿no? Este, estamos- si vamos a edipizar hasta lo queer, ya se complica, ¿no? Ujú. O sea, sería en definitiva lo que Robert Claro, habría Castell que con el leerlo, ¿no? psicoanalismo y Deleuze y Guattari con sus ¿Cómo lo teorías, va pensando? estar marcando como esto. Bueno, che, estamos
haciendo Edipo por todos lados, Edipo de Edipo de Edipos, ¿no? Ujú. Este, y no estamos viendo más allá del árbol. Pero es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se piensa las violencias o cuando se piensa la delincuencia, bueno, todo esto a nivel social dice, ah, lo que pasa es que falta la ley del padre, Eso es otra cosa ¿no? que trabajan acá mucho del Guattari, ¿no? Ujú, Ese desplazamiento que hace el psicoanálisis a la autoridad del padre, ¿viste? ujú, Y la autoridad social. Es como que por eso hay mucha complicidad, por decirlo de un modo, para estos autores, la teoría del Edipo con el funcionamiento más represor del Estado, ¿sí? ujú, Porque los psicoanalistas que defienden más el complejo edípico en estas épocas señalan que si no pasas bien por Edipo, no vas a tener la autoridad del Estado, no vas a entender la autoridad del Estado, vas a ser un rebelde, un revolucionario, un infractor, un delincuente, y ahí embolsan todo eso, ¿no? Junto. E incluso como si hacer protesta o revolucionario o lo que sea fuera, ¿no?, un problema edípico. También, ¿no? No introyectaste a tu papá, entonces, claro, no crees en autoridad social, ¿no? Así que si no sos una persona que se ate al conservadurismo, no sos un humano prácticamente, ¿no? Eso es lo que le critican a autores como Stefan, el propio Gerard Mendel, ¿no? Que hizo la teoría del socio psicoanálisis también, ¿no? Una de las corrientes, incluso a posteriori, del análisis institucional, pero tenía esta concepción también, ¿no? De hecho, su teoría es muy, muy edipiana, incluso la socio-psicoanalítica. Y hasta escribió el famoso libro que acá cita Deleuze y Guattari también, ¿no? La autoridad del padre, ¿no? Donde cuestiona hasta las revueltas sociales que hay, como una falta de qué la autoridad del genial. padre, del Edipo, ¿no? Todo en términos edipianos, ¿no? Edipo para explicar todo lo social. Y que últimamente ha cobrado vigencia. Ujú. ¿No? Es decir, que lo que falta es esa autoridad y que nuevamente lanzarlo a lo familiar Es y que el que, Estado digamos, siempre ha funcionado así, desde por lo menos estos estados últimos, con la logística de la célula familiar, como se dice, ¿no? Familia, base de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa logística hace, sí, que esté pensado, diagramado así el funcionamiento social, ¿no? La encargada de que los valores sean transmitidos es la familia, la culpable de que fracasen los sujetos humanos es la familia, ¿no? Por eso hasta el título del libro de Doncelot, ¿no? La policía de las familias, ¿no? Para procurar que las familias funcionen bien, tengan buenos valores, transmitan buenos valores, ¿no? Bueno, ahí tienen que estar los educadores, los asistentes sociales, los médicos, los psicólogos, todos ahí para hacer la pedagogía y el funcionamiento de esta autoridad social, en definitiva, ¿no? bueno, Alfredo, me tengo Bueno. que... Bárbaro, Ujú. Hilda. Bueno, seguimos un poco con lo mismo, ahí se va quedando algo de la síntesis Sí, sí, ya estoy conectiva y vamos metiéndonos en la, a la disyuntiva. en la disyuntiva. Bueno, suerte, que pases lindo, nos vemos el jueves. Igual. Un Chao. beso.